Mi nombre es Jimena Ferreiro, soy curadora, soy investigadora y estoy encantada de estar aquí en la Fundación Cazadores por invitación de Pilar y de todo el equipo en el contexto de esta exposición curada por Florencia Cualina, que narra, vuelve a narrar, revisa los enigmáticos años 90. Bueno, seleccioné una serie de temas que me interesan especialmente. El primero de ellos es lo que yo llamo ciertas nuevas trayectorias generacionales. Hay una habilitación que sucede muy al comienzo de la década y que tiene que ver con el cruce intergeneracional. Hay un ejemplo, pero podrían ser muchos, ¿no? Es solo cuestión de dónde ponemos la lente. Pero sí, en la sociedad artística que construye Suárez con Pombo y con Jarte, en el marco de la primera exhibición que presentan juntos en el Centro Cultural Ricardo Rojas. En el contexto de esta exhibición en el 89, el encuentro de estos tres artistas que van a proyectar su trabajo a lo largo de toda la década, ¿no? En sucesivas ediciones, después de ese encuentro hubieron otras tres exposiciones, sintomáticamente la última fue en el 2001 en la Galería Bensacar. Pero lo cierto es que ese cruce entre un artista de los 60s y artistas muy jóvenes era infrecuente. Digo Suárez, pero también podría decir, por supuesto, Roberto Jacobi y también Gumier Mayer, aunque es un poquito más joven, ¿no? Estos tres personajes estaban rondando, mapeando la escena de finales de los años 80. Puntualmente Pablo Suárez era amigo del padre de Miguel Jarte y lo interesante es que si bien Suárez era una presencia de muchos años en la escena artística, había algo iracunda en su modo de ser, muy indisciplinado, tenía un vínculo muy extraño y muy tenso con esa pequeña escena del arte, y es en algún sentido la convivencia con estos dos artistas jóvenes quien le trazan el camino de la inserción de Suárez. Suárez se vuelve una figura de culto y de referencia gracias a esta articulación, este sostén que le da Jarte y Pombo, a quienes le llevaba realmente muchos años y que permiten el acercamiento a Ruth Ben-Sakar, logra que Suárez exhiba en el 93 en el ISI una exhibición que fue, bueno, catapultó su carrera, y es interesante entonces estas sociedades que, insisto, eran muy infrecuentes. Y junto con eso pensaba que en esta mezcla intergeneracional, también en los 90s, se empieza a dar la presencia de ciertas trayectorias un poco más rotas, y digo como un hábitus de clase diferente. Mi mirada sobre la historia sigue siendo materialista, sigo considerando que las condiciones materiales de existencia determinan como nuestra experiencia vital. Y a diferencia de la neovanguardia de Argentina, que estuvo principalmente protagonizada por hijos, hijas de sectores medios, de la élite cultural, de la élite económica, o profesionales liberales, ¿no? Pero digamos, sectores medios y medios altos, en los años 90 se empiezan a aparecer por goteo, personajes con recorridos diferentes, o sea, verdaderamente provenientes de sectores populares. Y eso también es una novedad y es algo que da cuenta del proceso de apertura que sucedió en los 90s. Y el contrapunto también está en la dimensión política. En algún sentido, Menem es una figura exótica, ¿no? Hace poco estuve en La Rioja y una y mil veces me preguntaba, bueno, después sí, de una larga carrera política, pero finalmente La Rioja era el borde del borde del borde, ¿no? En nuestro país. Y entonces ahí hay unas relaciones que se empiezan a espejar y que son como verdaderamente interesantes. Marcelo Pombo provenía de una familia de clase obrera,
Feliciano Centurión era un chico paraguayo. Omar Esquirilo era un joven artesano proveniente también de una familia con muy pocos recursos y que además profesaban el culto, eran parte de los testigos de Jehová, ¿no? O sea, también una microcomunidad bastante estigmatizada, ¿no? Digamos, por lo cual estos componentes me resultan muy interesantes para poder pensar la mixtura, ¿no? El collage de hábitos culturales que surgen y que se consolidan en los años 90 y por eso la producción artística, ¿no? que dio lugar, que emergió en ese tiempo y que también coincide con nuevas experiencias formativas. En el 91, por apoyo de la Fundación Antorchas, que definitivamente transformó la infraestructura cultural de nuestro país. Bueno, ya contarán con la participación de Américo Castilla, pero bueno, traje algunos materiales donde se ve esa primera edición. Entre otros, se lo ve a Sergio Bazán muy joven en el patio de la beca, con la presencia también de Cuitca, que es la otra gran figura de los 90, con una presencia un poco más esquiva también, ¿no? O sea, Cuitca ha logrado como construir cierto enigma sobre su trayectoria, sobre estar y no estar en la Argentina, pero Cuitca era muy jovencito. Pero bueno, su trayectoria había sido realmente extraordinaria, ¿no? Sí, y con el mito de origen, ¿no? Como esa exhibición siendo todavía casi un jovencito del secundario, en fin. Pero enseguida como la captación que hace de su obra la escena internacional, como encabalgado en las tendencias del neoexpresionismo, pero ahí también sucede algo enrarecido. En esa beca del 91 que estuvo Bazán, que estuvo Gitric, que estuvo Gachi Jasper, Fabián Burgos y Alfredo Londaibere, entre otros, digamos, hago memoria de las imágenes. También estaba Tulio de Sagastizábal y Tulio era más grande que Cuitca, ¿no? Digamos, esas trayectorias generacionales también enrarecidas se dan a la inversa, ¿no? O sea, personas que se vuelven referentes y que son verdaderamente muy jóvenes, como el caso de Cuitca. Esa primera edición, además, fue la bisagra para la transformación de la pintura, ¿no? De sus formatos, de sus temas, de sus lenguajes, como enfriar un poco las superficies, algo de las 2 ediciones de la exposición actual en Fundación Cazadores permite dar cuenta sobre esos nuevos lenguajes de la pintura, dejar un poco atrás sobre todo el gesto heroico, ¿no? Como de esa pintura como súper expresiva, muy ochentosa, y ese contraste sí fue explícito y fue deliberado y lo buscaron las sucesivas generaciones o subgeneraciones que se concentran en los 90 y en sus diferentes espacios, porque el Rojas desafía el paradigma de los 80, pero hubieron también otros espacios que también le dan pelea. Y lo que permite es que, bueno, los 90 empiecen como a encontrar su propia forma, ¿no? Yo suelo pelearme a veces como con esta definición de los 90, pero también es verdad que tienen una nitidez notable, ¿no? O sea, son un bloque histórico que está dado por el comienzo del primer mandato de Menem en esa transición tan crítica, ¿no? Tan compleja como en el proceso hiperinflacionario, y termina así en el 2001 con otro estallido, ¿no? Es una década larga y una década, bueno, organizada por muchos segmentos en su interior que tiene que ver con los ciclos políticos, pero sobre todo con el encuentro de poéticas.
¿no? Un bloque también, un emergente artístico que se destaca de su pasado anterior y que, bueno, y que intenta encontrar también su rumbo en un proceso de apertura, a veces a contrapelo, ¿no? Como revisando las tradiciones locales y pensando desde lugares como desde muchos contrapuntos, pero bueno, este imponderable sobre la globalidad, que era uno de los discursos más extendidos durante la década, el multiculturalismo, algo con el cual, digamos, Gumier y su escena se peleó bastante. No quiero puntualizar tanto sobre eso porque está tan hipertransitado entre ellos por mí misma que en algún sentido hasta me aburre porque, bueno, porque está como bastante fetichizado, ¿no? Lo que suelo decir en relación en el campo de la historia del arte y de la crítica es que los 90s son bastante fáciles de estudiar, en el sentido, digo, y es una provocación, pero en el sentido en que tienen esta nitidez, ¿no? De el emergente de una cultura nueva en el sentido como más clásico de lo que llamamos original. Ahí lo que se da en los 90s es, por un lado, un nuevo modelo de crítica, que es desarmar un poco, yo digo, la crítica totémica moderna, ¿no? Como esos personajes así como árbitros del gusto, pero todavía un modelo crítico fuerte, ¿no? Digamos, después eso un poco se desintegró, las jornadas internacionales de la crítica, la figura de Glusberg, el entrar y salir también incluso de Gumier en esos encuentros, pero sí una crónica de época que, bueno, obturó algunos sentidos, permitió otros, pero que procuró ser contemporánea, y eso es notable. Y en el 89 también se crea la Asociación Argentina de Críticos de Arte, y a mí siempre me gusta volver sobre esa fecha, porque en efecto la nueva historia del arte, aunque le hemos puesto nuevo a tantas cosas, pero digamos una nueva tradición historiográfica se reescribe en los años 90, que es la generación de Malosetti, de Andrea Giunta, de Diana Wetzler, digamos, de Ana Longoni, digamos, entre otras, ¿no? Pero que no casualmente las publicaciones de esos libros, que conforman como una nueva biblioteca, suceden entre el 2000 y el 2001, ¿no? Y es el efecto de la acumulación de investigaciones que sucedieron en ese tramo. A eso también me interesa siempre sumar en el 93 la apertura de la Fundación Espigas con Marcelo Pacheco, que es la otra figura historiográfica fuerte, que no hace, digamos, el recorrido académico universitario como el resto de sus colegas. Hace algo que para mí fue muy formativo y que por eso se convirtió como en tema de estudio, que es entender cómo piensa él la historia del arte desde la práctica curatorial, ¿no? Y entonces, bueno, edificar materialmente una historia era, bueno, reunir sus archivos y eso es lo que procuró hacer con la Fundación Espigas. Y después la otra figura es Jorge López Anaya, digo, entre tantos, ¿no? Pero Jorge López Anaya, su Historia del Arte, que se publica por MC en el 97, que había sido, bueno, autoridad de mi facultad, de la facultad de, ahora Facultad de Artes, antes Facultad de Bellas Artes de La Plata, director también del Petoruti, y no decano, titular, me salía, decano fue de la facultad, titular de la Cátedra de Arte Argentino de la carrera de Artes de la UBA, ¿no? Y entonces, algo que a mí siempre me encanta puntualizar, y es que en esa cátedra, que también estaba integrado por Adriana Lauría y por Laura Batkis, que Laura es una cronista así, protagonista de época total, daban arte argentino contemporáneo y que eran las muestras que estaban sucediendo en ese momento, ¿no? Como en algún sentido los relojes se sincronizan en ese tiempo y producen fuentes, ¿no? O sea, producen mucho material que es el insumo de nuestras investigaciones, ¿no?
A mí me interesa un montón también, como no solo la historia de las poéticas, sino también la historia institucional, la historia cultural, la historia intelectual, porque nuestra tradición es muy importante en ese sentido, ¿no? La escuela de historia del arte, la escuela de crítica en Argentina es de referencia, ¿no? Y también, bueno, creó muchas alianzas y en ese sentido Glusberg, que es esta otra super mega figura de los 90s. Y bueno, yo te comentaba que sin ironía, yo veía su programa desde el museo, que lo grababa en la famosa sala 29 del primer piso, y para mí era un espacio de actualización, al igual que alguien que es díscolo, pero que no es tan díscolo, que es Federico Clem y El banquete, ¿no? Y ahí también la sociedad con otro crítico, Carlos Espartaco, que escribía sus guiones y eran pequeños ensayos, ¿no? Que uno se pone a escuchar y era divulgación, era introducción sobre algunos temas, eran miradas, bueno, ensayos, ¿no? Bueno, y sostenidos en el tiempo, ¿no? Y que hoy es, bueno, un archivo que ya es motivo de tesis doctorales, ¿no? Así que cómo los 90s intentaron narrarse en tiempo presente. Para mí es una de las... Y que es curioso porque en el 89 Fukuyama ¿no? como el fin de la historia y la caída, y sin embargo el vigor que adquiere ese impulso, ¿no? como de narración que termine, que yo también lo he estudiado así como objeto de estudio, el libro del Fondo de producido entre el, entre el 99 y el 2000, ¿no? Y cómo intenta Tuck, que de hecho está documentada esta obra, ¿no? Cómo intenta decir los 90 son estos, lleno de omisiones y de, en fin, pero es notable como la ansiedad, ¿no? Como la ansiedad por la narración. Y por supuesto, digo, eso produjo como un estadio documental y la producción actual que intenta como revisar las líneas más invisibilizadas. Raúl Flores, por ejemplo, siempre menciona que su acceso a la fotografía tiene que ver con la posibilidad de comprarse una cámara por la paridad cambiaria. Todas estas tensiones entre localías e internacionalismos en parte se expresan porque tuvimos muchos artistas que pudieron viajar. Bueno, Marcela tuvo varias residencias en el exterior y son muchos y muchas, entre otras cosas, por antorchas, el Fondo Nacional de las Artes, pero también incluso la posibilidad de bancarse por cuenta propia un viaje, ¿no? Que era un poco más sencillo que lo que implica ahora, ¿no? En algún sentido, bueno, los tiempos se enrarecen, ¿no? Hay una instantaneidad de la información, pero el viaje efectivo se vuelve en el contexto actual cada vez más remoto, ¿no? O sea, en los 90 hubo una fluidez como notable en ese sentido. Hubo una vocación de descentralización. Y ahí lo edificó Antorchas y su programa de profesionalización y de intercambios, también el Fondo Nacional de las Artes y también la astucia de buenos gestores culturales, ¿no? Y curadores. Andrés Duprat desde el Museo de Bahía, Fernando Farina, como él siempre dice que en el 95 ingresa al Museo Castañino y se autodefine curador. Y bueno, e hizo lo que hizo luego como director y como creador del Museo Macro. Y Tucumán, no tanto desde su
escena museal, sino desde la universidad, ¿no? Desde la Facultad de Artes. Y ahí, bueno, una trama muy, muy interesante y complicidades con algunas de las personalidades de referencia, digamos, para la escena. Y eso fue posible, bueno, por una inversión, ¿no? Digamos, por un programa de inversión sostenido en el tiempo durante prácticamente toda la década, ¿no? Que después continuó, pero es notable cómo cada vez que viajamos, que me toca viajar, la memoria sobre el programa de intercambios de antorchas y del fondo de los 90 sigue como intacto. Es algo que lo conservan aquellos que participaron, y si no queda como en la memoria local, ¿no? Y que es algo tan importante, porque si no el proceso de atrofia es enorme, las tensiones con las que convivimos en la actualidad, ¿no? Para mí un proceso de concentración muy grande que se da a nivel institucional, que está como a contrapelo de las narrativas, ¿no? Justamente la escritura, la historia del arte, las investigaciones y las propias producciones artísticas tienden hacia la expansión, ¿no? Digamos, tienden a abrir, y entre otras cosas, eso, poder seguir pensando este periodo significa, bueno, traer otras problemáticas, otros agentes, otras agendas, otras visualidades, ¿no? Porque eso, la reducción de pensar que los 90 son superficies brillantes, medio poperas y con brillitos, es un error. Es un error. Y es un error, entre otras cosas, bueno, sí, sometido a ciertas validaciones que sucedieron durante el mismo periodo, ¿no? O sea, el libro de artistas argentinos de los 90 sobreimprime la imagen de Humier y la imagen de alguno de esos artistas, que son alucinantes, ¿no? Pero bueno, digamos, yo he trabajado esa escena, pero ahora la verdad es que el compromiso es seguir como implosionando, ¿no? Como esa matriz. Y la verdad es que cada vez que visitamos un acervo de un artista, encontramos un archivo, lo que vemos es heterogeneidad, ¿no? Y es lo que tiene que suceder. Yo creo que la heterogeneidad es inevitable. Es inevitable. Hay igual, primero porque los procesos siempre son complejos y tienen como muchas aristas. Y después, lo que se ve igual es una cierta adecuación a lo que se suponía que era la demanda o el canon del momento. Eso se ve y como una tiranía dentro de la producción de los artistas, ¿no? Como una especie de equívoco por el cual había que hacer esto, esto y esto, como para entrar en tal circuito. Pero después finalmente, si las obras se conservaron, lo más valioso que puede suceder es justamente abrir esa unidad, ¿no? Y dentro de las producciones de esos mismos artistas que suponemos que estaban en caja, lo que encontramos es siempre lados B, porque en algún sentido la producción artística es deforme y me encanta que así pueda suceder, ¿no? Al igual que, bueno, una de las líneas que se está trabajando más es, bueno, todo el universo de corporeidades y disidencias, que sí efectivamente están en la base de al menos la formación del grupo del Rojas, con Humier, que sí, que participó junto con Alfredo Londaibere y con Marcelo Pombo del grupo de acción gay, y entonces ahí se forjó un sistema de
de alianzas artístico-poéticas, afectivas, y los primeros años de su gestión tuvieron mucho que ver como con la prolongación o como con cierta institucionalización de esas prácticas contraculturales. Y, por ejemplo, eso es algo de lo que más cuesta contarle a colegas de otros países, ¿no? Que como el Rojas, por ejemplo, siguió siendo under, siendo que era de la UBA, ¿no? Esa ambigüedad es difícil de comprender para miradas externas que tienen, bueno, como una división de tareas, ¿no? y de espacios mucho más nítidos. En eso cierto amateurismo y cierta tradición un poco más precaria hace que se puedan dar como todas esas mixturas. Y así como decía que pueden ser muy nítidos los 90s, también pueden ser como muy borrosos, ¿no? Y como muy jalonados y muy enigmáticos, y por eso que Espejismos me encantaba, porque en efecto tiene como tanto de fascinación. Yo después de mucho tiempo entendí que también como pensar ese periodo era pensar mi vida, ¿no? O sea, nada menos. Hay mucho de autobiográfico, porque yo soy una chica de los 90 porque crecí, porque ni siquiera estaba en la ciudad de Buenos Aires, entonces todo se volvía como mucho más contrastado, ¿no? Tenías que ser antimenemista y marchar, y en fin. Y hay algo que también lo vengo conversando con algunas de las mujeres de los 90, como por ejemplo Magdalena Gitrick, que la primera historia del Rojas se la come, la omite, ¿no? O sea, Magdalena había regresado con su familia del exilio mexicano, traía mucho de todo eso que después iba a decantar como escena contemporánea mexicana. Ahora en breve me voy a México justamente a trabajar esos temas. Y bueno, y Magdalena venía como con otra cabeza, con cierto compromiso político, y ahí hay una serie de desencuentros con Gumier en relación a cuáles eran las visualidades que iban a tener lugar, ¿no? Y esto lo digo yo y no lo dice Magdalena tan explícitamente, pero cierto prejuicio ideológico, que lo raro es que no es que Gumier no lo tuviera, porque en efecto venía de una tradición política y de compromiso, sino que asumo que por la necesidad de generar ese contraste tan nítido con los 80s, finalmente, bueno, terminó como apartando algunas otras trayectorias, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando la obra de Alejandra Fenocchio, que es alucinante, y bueno, y Alejandra era una mujer que en el transcurso de los 90 tuvo una hija y un hijo. Digamos, difícil poder entrar como en esa sociabilidad, ¿no? Iba al taller de León, tenía cierta militancia muy deforme y más under, ¿no? Y bueno, y así podría, digo, como en cada escena y en cada artista que nos aproximemos, bueno, aparece una caja de Pandora, ¿no? O sea, como mucha diversidad, pero como curadora, lo que rescato es la capacidad de haber producido, en el caso de Gumier, un programa artístico curatorial como lo hizo, ¿no? Y que, bueno, por la polémica o lo que fuere, sigue siendo como de referencia total. Y en esa, digamos, de referencia y de revisión, ¿no? Porque también en esa historia, digo,
omitieron a Magdalena y, por ejemplo, quien lo sucedió, que fue Alfredo Londaibere, que he trabajado mucho como su legado, también quedó en parte invisibilizado, ¿no? o en un segundo plano. Y la verdad es que desde el 97 hasta el 2001 y por decisión de Gumier, Alfredo continúa y, e inyecta lo propio, ¿no? O sea, imprime criterios, una mirada diferente, una personalidad, y que tuvo bastante que ver con la impronta de la pintura, por ejemplo. Santiago García Sáenz no hubiera tenido lugar en el Rojas si no hubiera sido por invitación de Alfredo, ¿no? La colección Brusone, que se exhibe por primera vez en el 99, también por decisión de Alfredo, y decía que hablábamos de las instituciones que narraban la historia, y bueno, y cada vez más decimos que Brusone es una institución en sí misma, ¿no? Ahí también Fabio Casero me compartió una imagen de un proyecto que exhibió en Benzacar, que eran diferentes objetos de amigos, y le pidió la cámara VHS a Brusone, ¿no? Y la exhibió sobre la pared. O sea, efectivamente desde el 95, y también por la convertibilidad y los viajes y el 1 a 1, se compró esa cámara y es fascinante, porque la imagen en movimiento te da como la experiencia tan cercana, tan vital, ¿no? Las voces, los movimientos, y no podría decir que está la memoria de todo, porque eso es un imposible, pero es notable lo que logró. Así como decíamos, estos hábitos de clase o intergeneracionales, sí, yo detecto unas nuevas espiritualidades, un poco por efecto de la New Age, pero también por unas prácticas religiosas de tradición afrodescendiente que provenían principalmente del Brasil, que lo trabajó mucho Rita Segato, y que yo me lo encontré como indicio material en la obra de Alfredo Londaibere, ¿no? Y cuando después empecé a mirar más de cerca la obra de Santiago García Sáenz, que más directamente refiere al cristianismo, ¿no? Pero en todo ese proceso de sincretismo cultural, bueno, aparece, sí, en efecto, el candomblé, la umbanda y otras religiones muy inclusivas. Y que coinciden no casualmente con el terror frente a la crisis del SIDA, ¿no? Y que aparecen otros ecos no vinculados con estas religiones afrodescendientes, pero sí, por ejemplo, el pensamiento hermético y la cábala y la alquimia en Maresca, ¿no? O sea, como la posibilidad de pensar la trascendencia, ¿no? Como el cuerpo en otro plano, que es re interesante porque también tiene que ver con las disidencias sexuales. Estuve con Segato y le contaba el caso de Alfredo Londaibere y me dijo, ¿era un chico gay? Sí, me dice, y bueno, sí, estaba adentro. O sea, la inclusión que suponían los pai, umbanda, ¿no? La población travesti, todas las poblaciones subalternizadas, los migrantes, el gueto gay, bueno, los hijos y las hijas díscolos y los sectores populares, ¿no? Y entonces hay algo que además en el ritual de pasaje, hay una experiencia de éxtasis que aparece en el cuerpo y que tiene bastante que ver con el éxtasis místico y el éxtasis sexual, digamos. Por eso que tiene tanto que ver estas religiones o estas prácticas religiosas y las disidencias. Y es un tema, bueno, apasionante. Yo intenté como presentarlo con Yo Soy Santo, la muestra de Alfredo Londaibere, pero digamos hay como mucho para trabajar. Y este año que también presentamos la colección Londaibere,
se ve en la historia de las piezas que coleccionó un núcleo original que tiene que ver con esos primeros encuentros en torno al gag, al grupo de acción gay. Y bueno, tiene tintas eróticas de Gumier del 83, piezas que nadie conoce, los discos de Pombo, Alfredo fue el primero que coleccionó obra de Pombo, y así, y bueno, y algunas también témperas reporno de baños, de teteras, digamos, que estaban también en secreto porque, bueno, tuvieron que esperar hasta estos contextos, ¿no?, que permitan una lectura también por capas, ¿no?, como mucho más compleja, inserta en una historia cultural que tiene que ver sobre todo con el proceso de salida de la dictadura, ¿no? Ahora, revisando el trabajo de Alejandra Fenocchio y también unas excursiones que hacía a la reserva ecológica, que en verdad es todo un proceso de acumulación de sedimento por la expansión de la autopista, no de la autopista, de la 9 de julio, ¿no? O sea, todo el proceso de demolición de Buenos Aires que se fue allá. Y me encantaba verlas a estas dos mujeres que fueron madres, ¿no?, como en los 90s, como muy diferente a esto del arte gay, al arte light, todos estos motes súper estereotipados. Y cómo las dos confluyeron ahí, en la reserva, ¿no? Por un lado, Maresca con Esfera Pública y esta foto sobre Menem. Y Alejandra también intentando encontrar como ese detritus, ¿no?, como ese residuo urbano con el cual confeccionó bueno, algunos objetos y sobre todo hizo de algunos retratos unas especies de pinturas assemblage y se ve permanentemente, ¿no?, como la recuperación de ese residuo que también es fascinante porque vemos las latitas que eran, yo las juntaba y las volvía lapiceros, ¿no? O sea, es esa expansión de la industria del consumo, de las importaciones, como todo eso que vuelve, bueno, a los 90s, esta escena tan cautivante.